Alfonso Romo, uno de los más ricos empresarios de este país, ligado desde siempre al Grupo Monterrey, perteneciente al Grupo Pulsar y con grandes intereses en los recursos biológicos y genéticos del sureste del país, es coordinador de gabinete. Bueno, los proyectos de los que hablamos no solo los va a dejar pasar, sino que los anuncia como parte importante, como parte fundamental del proyecto de nación del año 2018 al año 2024. Es decir, son parte importante, son parte fundamental del proyecto de nación que se propone el actual presidente de la República, y esto, que no nos quepa la menor duda, pues es claro, no es algo que esté oculto, implica alianzas importantes con los empresarios, pero no solo eso, la incorporación de los empresarios en puestos claves de la administración pública federal. Alfonso Romo, uno de los más ricos empresarios de este país, ligado desde siempre al Grupo Monterrey, perteneciente al Grupo Pulsar y con grandes intereses en los recursos biológicos y genéticos del sureste del país, es coordinador de gabinete, pero además es el que viene anunciando reiteradamente el impulso de estos proyectos y su amarre a través de las zonas económicas especiales. No solo está él y todo lo que él pueda representar, hay grupos empresariales muy importantes, muy poderosos, que están directamente vinculados a este gobierno, el del Grupo Salinas, dueños de Televisión Azteca, que ocupan un espacio importante dentro del gabinete a través de Esteban Moctezuma. Y hay más empresarios y hay más alianzas con sectores políticos y económicos que tienen intereses importantes con relación a los pueblos originarios y sus territorios. Un caso grave que habría que destacar, que habría que señalar, es el de Chiapas. En Chiapas, el Partido Verde, el antiguo PRI, se transfiguró en Morena. Y los caciques de toda la vida, de viejo cuño priista, los represores de siempre, se convirtieron en Morena. El asesinato del dirigente de la CEMPA en Amatán se señala por parte de la misma CEMPA y de diversos centros de derechos humanos, fue realizada por un presidente municipal de Amatán, directamente perteneciente a Morena y vinculado al grupo de Manuel Velasco y de Rutilio Escandón. Rutilio Escandón, el actual gobernador, viene del grupo de Manuel Velasco, y los Velasco, junto con unas cuantas familias más, han sido prácticamente los dueños del Estado. Entonces vemos, y lo voy a decir, vemos una situación contradictoria. Las fuerzas que acompañan a Andrés Manuel López Obrador son una amalgama demasiado variada. Hay fuerzas populares importantes, no podemos dejar de negarlo, organizaciones de obreros, de campesinos, una población tal vez no sectorizada o no vinculada orgánicamente a tal o cual sector, pero que es básicamente un sustrato de gente pobre que lo apoya decididamente, junto con estos grupos empresariales, estos grupos políticos que tienen fuerza en las regiones y que vienen todos ellos del PRI o de partidos satélites como el Partido Verde en el caso de Chiapas, ¿no? Entonces vemos esa contradicción, pero sí, por encima de esas contradicciones y de las tensiones que puedan existir, se observa en el gabinete de Andrés Manuel López Obrador la participación de cuadros y de empresarios estratégicos claves para el impulso de estos proyectos y para la continuidad de la política neoliberal.
la Constitución en el artículo primero establece que los derechos humanos que estén consagrados en tratados, convenios o instrumentos jurídicos internacionales y que estén suscritos por el Senado, que formen parte pues de la estructura jurídica, legal del país, deben ser respetados de una manera rigurosa. Se consideran derechos humanos fundamentales que están protegidos por la Constitución, específicamente el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, la Convención Americana de Derechos Humanos, la Declaración de las Naciones Unidas para Pueblos Indígenas, señalan con toda claridad que los gobiernos, que los estados nacionales deben de respetar los territorios, los derechos de propiedad, los derechos territoriales de los pueblos originarios. Y no únicamente respetar el derecho de consulta, que se habla tanto de él actualmente porque es un derecho a modo de las empresas y los estados nacionales. Como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo no establece que las consultas sean vinculantes, es decir, que sean obligatorias en su cumplimiento por parte de los estados nacionales, pues no les generan tanta preocupación, tanto problema. Pero además, como no hay un marco legal claro sobre las consultas indígenas, pues las organizan a modo que beneficien a las empresas, en muchos casos que beneficien a los gobiernos. Pero más allá o por encima del derecho a la consulta está el derecho a la propiedad, y por encima del derecho a la propiedad que pueden tener los pueblos sobre sus territorios, el derecho o los derechos territoriales. Los derechos territoriales van más allá de la simple propiedad. Se refieren a todo el espacio que un pueblo originario ocupa de manera ancestral para su reproducción, independientemente de que le pueda corresponder en propiedad comunal, ejidal o que no sea de su propiedad. Tiene derechos sobre los territorios que ha ocupado de manera tradicional, ¿verdad? Y eso rebasa con mucho el derecho de consulta. Entonces, se está violando la Constitución como cuerpo normativo supremo del país. Se están violando diversas disposiciones jurídicas secundarias, pero sobre todo se están violando convenios y declaraciones internacionales en relación con los derechos humanos y los derechos específicos de los pueblos originarios.